En esta presentación discutiremos y comentaremos la segunda parte del tema sensores. Los sensores capacitivos se basan en la definición del condensador de placas paralelas cuyo valor depende tanto de las propiedades del material aislante que se coloca entre las dos placas como de la geometría. Los sensores de desplazamiento capacitivos pueden ser de un solo terminal. Esto corresponde al término en inglés single-ended o también diferencial. En ambos casos, la variación de capacitancia corresponde a una variación del área de las placas del condensador, solo que en el caso diferencial, el incremento de la capacitancia entre uno de los dos condensadores diferenciales es igual en magnitud al decremento del otro condensador. Este concepto también se puede utilizar para censar desplazamiento vertical. En este caso, pues un desplazamiento entre las dos placas del condensador. En la expresión que aparece a la derecha, podemos ver que la variación de capacitancia fraccional es aproximadamente igual a la variación de la distancia fraccional. La característica de transferencia nominal es lineal y se puede ver en el trazo rojo. Pero en la práctica, eh, la característica verdadera eh, exhibe una no linealidad significativa que provoca errores que no son pequeños, ¿verdad? La pregunta que surge es, ¿cómo se puede hacer más lineal este condensador? La respuesta es usando, digamos, una construcción diferencial. ¿Ya? Al igual que en el caso del condensador de desplazamiento capacitivo diferencial, en este caso, digamos que el, el aumento de la distancia entre un par de placas corresponde exactamente al decremento entre el otro par de placas. Esta placa central sería la placa común, en base a la cual se definen los dos condensadores C1 y C2. Entonces el incremento delta C1 entre C1 es aproximadamente delta D entre D más delta D. Por otra parte, si un condensador experimenta un incremento, el otro experimentará un decremento. Si desarrollamos la expresión para la diferencia delta C1 entre C1 menos delta C2 entre C2, vemos que el término ideal, 2 delta D entre D, va multiplicado por este factor, en cuyo denominador se encuentra el término de error, delta D cuadrado entre D cuadrado. Puesto que si delta D es muy pequeño, pues este término eh, que representa el error también será muy pequeño. Y esto da como resultado que en la característica de transferencia el desempeño del montaje diferencial es superior al desempeño del montaje eh, simple o de un solo terminal. Esto se aprecia más claramente cuando vemos la característica de no linealidad. Aquí, digamos, aún en el caso extremo de la no linealidad, de la magnitud mayor de la no linealidad en el caso diferencial, eh, es mucho menor que el caso de un solo extremo. Existen versiones industriales de los sensores capacitivos, ¿no?
y su aplicación pues es la medición sin contacto de desplazamiento, distancia y posición, también como la medición de espesor. Eh, Obviamente, eh, los sistemas industriales pues son de diseño complejo, ¿ya? Y lo más probable es que nuestra participación eh, en la aplicación de un sensor capacitivo industrial a lo sumo involucraría la especificación y la supervisión del funcionamiento de este sistema. En esta slide se muestran, digamos, diversos sensores capacitivos y un controlador, ¿ya? Que básicamente sirve pues para, digamos, transformar las variaciones de capacitancia en una señal estándar de instrumentación. Generalmente si el controlador es analógico, la salida puede ser de tensión o de corriente, tal como se ha usado en ambientes industriales en los últimos tiempos. Otra aplicación del sensor capacitivo es para medir la humedad relativa. En este caso, vean que lo que cambia en, en la construcción del condensador con la humedad es, son las propiedades del material aislante. En este caso, el material aislante es un polímero sensible a la humedad y una de las placas es porosa, de manera que la humedad del ambiente en el que colocamos el sensor pueda entrar en contacto con el polímero. Un ejemplo aparece en el curso de la Universidad de Delft. Estas son las características eléctricas de un sensor de este tipo. El valor nominal eh, en las condiciones mostradas en esta lámina, vean la humedad relativa es del 55%. Este es un valor digamos, normal en un país como El Salvador, a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces el valor nominal de este sensor es de 330 picofaradios. Y en el rango de aplicación de humedad relativa entre el 20 y el 95% y una temperatura ambiente de 25 grados, las variaciones serán de 0.8 picofaradios por unidad porcentual de cambio en la humedad relativa. También estos sensores tienen, digamos, una sensibilidad, una característica de sensibilidad cruzada con la temperatura, es decir, que la capacitancia también varía con la temperatura. En el rango mostrado, la capacitancia pues, varía aproximadamente la quinta parte de lo que cambia con la humedad relativa, en este caso por unidad de temperatura, que son grados centígrados. También para propósitos de, digamos, de verificar su desempeño con el tiempo, eh, los, en este caso el fabricante incluye datos de repetibilidad. Esto para, digamos, poder predecir cómo van a cambiar su desempeño con el tiempo. A 25 grados, la variación respecto a las características que exhibe el sensor justo después de ser calibrado son de a lo sumo 0.2% de humedad relativa por año. En las hojas de problemas ahondaremos en la pregunta que aparece pues, al pie de esta lámina, en donde se pregunta cuál es el error máximo de medición un año después de calibración en el rango de temperatura de 10 a 45 grados. Vean que este es un subrango del rango en el que eh, nos, eh, nos muestra el fabricante su desempeño
de sensibilidad cruzada, ¿no? Entonces este comportamiento es importante como para, eh, digamos, analizar en un problema lo que ocurre. A la hora de procesar la señal que se obtiene en un sensor de humedad capacitivo, existen varias opciones. En esta figura se muestra una opción en la cual aplicamos, bueno, por una parte aquí está el sensor capacitivo de humedad y nuestro, el núcleo de procesamiento de la señal es un convertidor de capacitancia a digital. Este es un eh, convertidor analógico a digital especializado, dedicado solo para esta función. Esto nos debe dar una idea de la importancia de este tipo de sensores de la industria y en otros ambientes en los cuales deseamos medir las variaciones eh, de alguna magnitud por medio de la variación de capacitancia del sensor. En primer lugar, hay que decir que el sensor lo hemos conectado, bueno, solo hay un sensor, quiere decir que es de un solo terminal, pero ningún terminal del condensador está aterrizado. Entonces es de un solo terminal flotante. El, el convertidor de capacitancia a digital, que en realidad es un subsistema eh, per se, produce, digamos, una señal de tensión de onda cuadrada, ¿no? Con la cual se va a excitar el sensor y el convertidor tiene pues, varias entradas, ¿verdad? En este caso, como es una lectura de un solo terminal, pues usamos solo una de las entradas. Además, la salida digital es serie y la salida del convertidor, en este caso, se envía a un sistema pues, que va a procesar la señal. Digamos, esto puede ser un microcontrolador, puede ser una laptop, puede ser un Arduino, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es nuestro sistema, digamos, anfitrión, ¿verdad? Que va a permitir procesar la señal. En esta figura se muestran eh, todas las formas de conexión de estos sensores. Las dos primeras corresponden a sensores eh, con conexión de un solo terminal. La diferencia es que en la figura A el sensor está aterrizado en este extremo, ¿no? Y en la figura B el sensor se encuentra flotante y el sistema en el que vamos a procesar la señal, vean que consta de un convertidor de capacitancia a digital, que ya internamente tiene pues una excitación, una fuente de onda cuadrada para excitar al sensor capacitivo, ¿no? Existen también los montajes diferenciales, ¿no? Al igual que en el caso de los montajes de un solo extremo, hay una opción en la cual aterrizamos el punto de unión de los dos sensores y en la otra versión los sensores quedan flotando y los excitamos en este punto común que tienen, ¿verdad? En el ejemplo que mostramos en la slide anterior, se usa la configuración de la figura C, es decir, el sensor queda flotando y lo excitamos en este terminal y el otro terminal se usa para leer pues, por medio del convertidor de capacitancia a digital. Otra familia de sensores son los sensores inductivos. En general, la inductancia depende tanto del material como del número de vanados y de la geometría, ¿no?
¿ya? Dependiendo pues del, del sensor específico, eh, puede ser que lo que resulte afectado sea el medio, es decir, la permeabilidad del núcleo de la inductancia, ¿no? En este ejemplo se muestra un sensor de desplazamiento. Este es el concepto fundamental. Eh, Esta es la versión de un solo extremo, es decir, es una sola inductancia. Y el desplazamiento del núcleo corresponde al delta X que queremos medir. En el montaje diferencial son dos inductancias. Y pues digamos, en la medida que ocurre el desplazamiento, una inductancia aumenta y la otra disminuye. Industrialmente, estos sensores, los de desplazamiento, frecuentemente se usan en una construcción tipo transformador. Vean que este eje está acoplado al núcleo y digamos cuando ocurre un desplazamiento se transmite pues al sensor a través de este eje. En esta slide se muestra un ejemplo de sensor eh, de construcción como transformador diferencial variable lineal miniatura del fabricante Wacom. A manera de, digamos, de comparación, para tener una idea de las dimensiones físicas, vean, aparece un fósforo en esta, en la figura, ¿no? Y con esto nos hacemos una idea. Esto está relacionado con el rango de medición para el cual está pensado este tipo de sensor. Vean, aquí aparecen tres valores de plena escala a los cuales, según entendemos, se podía configurar el sensor, es decir, 2 milímetros, 5 milímetros o 10 milímetros de plena escala. También digamos, la especificación de linealidad máxima, en realidad lo que nos dice es lo más que se va a desviar de su característica ideal de linealidad del sensor, un más o menos 0.25%. La salida, por otra parte, puede ser, bueno, la salida analógica puede ser tanto de tensión como de corriente. En ambientes industriales, a menudo la distancia entre el sensor y su controlador y el resto del sistema pues puede ser significativa en términos electrónicos, de manera que no es tan inusual configurar los sensores en ambientes industriales para una salida de corriente. Vean, este rango de 4 a 20 miliamperios es un rango estándar de la industria para instrumentación. Y esto se debe a que, en general, el comportamiento de la corriente, puesto que está en serie con el circuito en el cual está, digamos, en el cual está circulando, esto vuelve a la corriente pues más inmune en relación con interferencia electromagnética que pueda, digamos, estar presente en el sistema industrial. También es importante la clase de protección. Aquí aparece pues que tiene una clase de protección IP65. Les recomiendo que vean lo que esto significa. En general, los sistemas que se van a utilizar en ambientes que no son tan amigables requieren algún grado de alguna clase de protección especificada contra los golpes o contra atmósferas corrosivas, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, esto también es importante, digamos, el sensor, pues, obviamente, su eje se va a estar desplazando frecuentemente y el sensor, pues, tiene que ser suficientemente robusto y eso me lo indica la clase de protección. En esta slide se muestra de manera bastante simplificada la construcción de un transformador diferencial variable lineal, ¿no? Tiene
una bobina primaria y dos bobinas secundarias, ¿no? Entonces, en la medida en que el núcleo se desplaza, aquí se muestra pues el núcleo móvil, ¿no? Eh, y obviamente el desplazamiento es lo que queremos medir. El acoplamiento aumenta entre la bobina primaria y uno de los secundarios y disminuye en la otra, ¿no? El acondicionamiento de señales de estos sensores puede ser complejo, ¿no? Y lo discutiremos en la unidad de acondicionamiento de señales. Tenemos también los sensores térmicos. En la primera imagen se muestra, digamos, un RTD o resistencia dependiente de la temperatura. Este es un espécimen de los que se encuentran en el laboratorio de electrónica de la escuela. Y, y bueno, durante muchos años han sido la base de nuestra parte práctica, de nuestra componente práctica para este curso, ya que eh, tenemos un lote que todavía se encuentra en buen estado y con ese lote pues podemos hacer nuestras prácticas de diseño de acondicionadores y también de pequeños sistemas de instrumentación. Ustedes también los pueden utilizar para pequeños proyectos en otras asignaturas o en el proyecto de ingeniería o el trabajo de graduación. Existen también sensores de temperatura basados en la propiedad de la unión semiconductora, eh, de que la tensión disminuye 2 milivoltios por cada grado centígrado que aumenta la temperatura si la corriente a través de la unión se mantiene constante, ¿no? Todos los sensores semiconductores de temperatura están basados en esa propiedad que estudiamos cuando, digamos, hicimos nuestro recorrido por el estudio de los diodos. Y también eh, repasamos esa propiedad cuando estudiamos el transistor BJT. También están los sensores eh, térmicos conocidos como termopares. Esta es la unión de dos metales diferentes que generalmente están soldados, vean, en la unión. Y si esta unión, eh, digamos, se coloca en un ambiente en el que, digamos, deseamos medir la temperatura, en los dos extremos de los alambres de este sensor aparece una tensión termoeléctrica que representa la temperatura. Generalmente, estos sensores eh, requieren conectores especiales en el que vean, los dos metales del conector son iguales a los metales que se usan para hacer el sensor, el transductor propiamente en este caso. Ya cuando hacemos el montaje es un sensor. Entonces, pero la diferencia es que el sensor propiamente dicho, digamos, soporta las temperaturas que necesitamos medir. Mientras que los materiales del conector, pues, digamos, soportan temperaturas menores. El color azul, digamos, este es un código de colores para termopares que se usa en Estados Unidos. El color azul corresponde al termopar tipo T. Ya habíamos adelantado, pues, que cuando construimos, cuando unimos dos metales diferentes, vean en este caso, para hacer un sensor de este tipo, necesitamos dos uniones, ¿ya? Y esta unión se va a colocar en el ambiente en el que necesitamos sensar la temperatura. Mientras que esta otra unión, que
la cual recibe el nombre, durante mucho tiempo ha recibido el nombre de unión fría, pero más frecuentemente se usa en la actualidad el nombre de unión de referencia. Se debe de encontrar a una temperatura conocida. Los, para los termopares existen tablas publicadas por el NIST de los Estados Unidos, NIST, o National Institute of Standards and Technology. El NIST publica las tablas de los termopares y en esas tablas esta unión se encuentra a 0 grados. ¿Ya? Si queremos usar las tablas, tenemos que tomar en cuenta que las tablas se obtienen en esa condición. En nuestras aplicaciones, esta unión generalmente se va a encontrar a temperatura ambiente, cuyo valor exacto no es conocido. Entonces debemos de medir la temperatura ambiente con otro medio y a la hora de procesar la salida eléctrica del sensor, de alguna manera en el software o en el circuito, como quiera que sea, pues tenemos que tomar en cuenta el valor de la temperatura ambiente, ya que la salida termoeléctrica de esta unión depende de la temperatura en la que lo colocamos. Y la que queremos medir es el valor que corresponde a la temperatura T1. Estas, digamos, este comportamiento de este tipo de sensor puede ser un verdadero dolor de cabeza, pero en contraparte, estos sensores son de costo bastante reducido y generalmente se les puede, digamos, los podemos adquirir aún en el mercado local. Además, son útiles, se pueden aplicar en un rango amplio de temperaturas. Aquí en la slide dice hasta 2800 grados centígrados y esto es válido para sensores de propósito general. Entonces, también vean, aparece el comentario que yo ya adelantaba, que T2 debe ser estabilizada, ¿verdad? Ya. Generalmente no es práctico tener esta unión a 0 grados, pues ya que necesitaríamos algún medio para refrigerarla, ¿ya? Incluyendo la forma más, digamos, brutal, que sería meterla pues en hielo, esta unión, ¿verdad? Colocarla en un baño de hielo. Entonces, generalmente esa compensación se hace por medios electrónicos. Tal como dice aquí, la medimos con otro sensor y la tomamos en cuenta pues para restar su contribución a la hora de procesar la tensión termoeléctrica que produce pues el sensor, es decir, el conjunto de las dos uniones. La tensión termoeléctrica a la salida, vean, es proporcional a T1 menos T2. Obviamente si T2 es 0, pues va a ser proporcional a T1. Y esta constante de proporcionalidad es el coeficiente Seebeck, porque el efecto, digamos, que establece que cuando dos metales diferentes se unen aparece una tensión termoeléctrica que es proporcional a la temperatura de la unión, se conoce como efecto Seebeck. Entonces este coeficiente es el coeficiente Seebeck. Aquí mostramos de nuevo nuestro montaje que constituye el termopar y también presentamos el coeficiente Seebeck. Aquí está la expresión en la que aparece pues el nivel Fermi. Este es un concepto pues que viene pues de la comportamiento del estado sólido de la materia y desde el punto de vista práctico, digamos, el coeficiente Seebeck aparece pues en la definición de la tensión termoeléctrica en extremos del termopar.
Vean, la tensión termoeléctrica es proporcional a T1 menos T2. ¿Ya? Y el factor de proporcionalidad es el coeficiente Seebeck. El coeficiente Seebeck es la sensibilidad del termopar en un valor específico de temperatura. Por ejemplo, en esta tabla se muestran para diferentes tipos de termopares eh, sus valores de sensibilidad a 0 grados centígrados. Por ejemplo, para el termopar tipo J, a 0 grados centígrados, la sensibilidad es 45 microvoltios por grado centígrado. Mientras que para el termopar tipo K, la sensibilidad a 0 grados centígrados es de 40 microvoltios por grado centígrado. Habrán notado que dudé a la hora de leerlo, ¿verdad? Y eso se debe a que en el rango más amplio de temperaturas en el cual se usa este termopar, la sensibilidad se mantiene aproximadamente constante cerca de este valor. Digamos que ya a temperatura ambiente la sensibilidad del tipo K es 41 microvoltios por grado centígrado y se mantiene en ese valor aproximadamente eh, hasta unos 1000 grados centígrados. Aquí mostramos las tablas del termopar tipo J. Digamos, mostramos también pues la construcción física del termopar. Vean, se hace en base a hierro y el otro alambre está hecho de una aleación de cobre-níquel. Además, el potencial termoeléctrico, digamos, es positivo en el alambre de hierro y negativo en el alambre pues, de cobre-níquel. Esto en relación a los valores que aparecen en la tabla de tensiones termoeléctricas, ¿no? En esta slide se muestra pues un detalle de la tabla para el termopar tipo J en valores, digamos, que vamos a usar para eh, un ejemplo. En primer lugar, vean, a 0 grados, la salida es pues 0 milivoltios. Los valores de esta tabla están en milivoltios. Y a 1 grado centígrado, vean, ha habido un cambio de aproximadamente 50 microvoltios. ¿Ya? Por otra parte, a temperatura ambiente, en este caso hemos eh, declarado arbitrariamente que la temperatura ambiente es 25 grados centígrados, observamos los cambios un grado abajo y un grado arriba, ¿no? Los cambios en la tensión termoeléctrica. Y eh, dividiendo pues la salida eléctrica entre la variación de temperatura, vamos a obtener la sensibilidad alrededor de este punto. Finalmente, en la parte de abajo, eh, leemos la tensión termoeléctrica a 200 grados centígrados. Vamos a ilustrar el uso de este termopar, de este tipo de termopar, eh, asumiendo que la aplicación de interés ocurre a 200 grados centígrados. Ya he mencionado pues un ejemplo que yo conozco, que es el de la semita, que la temperatura pues digamos adecuada es 200 grados centígrados. Entonces en ese ejemplo sería de interés eh, digamos ese valor de tensión termoeléctrica. Ya habíamos mencionado pues que el problema de aplicación del termopar pues que generalmente pues el sensor está constituido por dos uniones,
la unión sensora y la unión de referencia. Esta unión debería estar expuesta a la temperatura que queremos medir, mientras que esta otra unión se encuentra a temperatura ambiente. Si no tomamos ninguna acción sobre el resultado, que va a ser una señal de tensión amplificada en este caso, este amplificador tiene una ganancia de aproximadamente menos 200. Entonces esto quiere decir pues que la salida eléctrica que tendríamos, eh, la, la salida eléctrica deseable es los 11 milivoltios que produce este termopar a 200 grados centígrados, aproximadamente 11 milivoltios, multiplicado por menos 200, ¿verdad? Y entonces eso nos da pues un, un cierto valor de tensión cercano a los 2 voltios, ¿no? ¿Ya? Pero si no tomamos ninguna acción, es decir, si esta, por ejemplo, si este punto está a tierra, la salida contiene tanto la tensión termoeléctrica que corresponde a la temperatura que yo deseo medir, como la salida termoeléctrica de la temperatura ambiente, que yo desconozco su valor, ¿ya? Restándose de la otra tensión. Entonces, esta tensión es igual a la diferencia de las dos tensiones, B a B, en nuestro montaje, digamos, conceptual, multiplicado por menos 200. En este caso, este circuito que aparece abajo, vean, aquí se nos indica que hay un sensor AD590, que es una fuente de corriente que produce 1 microamperio por grado Kelvin y está en contacto térmico con la unión de referencia. Quiere decir que ambos transductores, eh, eh, digamos, detectan la misma temperatura. Este circuito me va a producir una tensión que va a cancelar el efecto de lo que de la tensión termoeléctrica producida por este sensor a temperatura ambiente multiplicada por la ganancia del amplificador. Y vean, se resta en la salida, ¿verdad? Y entonces eso corresponde a menos 10.3 milivoltios por grado centígrado. Este circuito tiene alguna complejidad, ¿verdad? Y nos marca la pauta de lo que debemos de estudiar en el tema de amplificadores operacionales para prepararnos para eh, analizar y diseñar circuitos de acondicionamiento de señal para sensores, en este caso un termopar. Algo muy significativo o muy revelador es que usamos un transductor AD590, ¿verdad? Este se basa en el efecto de la unión semiconductora para medir la temperatura a la que se encuentra la unión de referencia, ¿ya? Este circuito ha sido diseñado para un termopar tipo J. Si queremos cambiar el tipo de termopar, tenemos que cambiar el diseño de todo este circuito que se encuentra aquí abajo. Para simplificar el entendimiento, la comprensión del circuito, eh, digamos, de compensación de la unión de referencia, hemos redibujado el esquemático, eh, digamos, quitando pues algunos elementos que no son esenciales. Por ejemplo, estas dos resistencias aparecían separadas y un condensador aparecía en el medio. Pues son filtros de modo común, y en paralelo con estas resistencias, con estas dos de 250K, aparecía pues un condensador también, ¿verdad? Eso los hemos eliminado, pero en un circuito del mundo real tendríamos que colocarlos. Además, vean, ahora representamos de nuevo el, el sensor termopar constituido por estas dos uniones, ¿ya? Eh,
con colores diferentes, ¿verdad? Tal como pues, hemos usado en las slides anteriores. Y bueno, vean, ahora ya normalizamos el nombre de esta unión, es unión de referencia, aunque en este caso pues va a estar a una temperatura menor que la unión caliente, ¿verdad? Que es la unión sensora realmente, ese es el nombre más generalizado. Y también ilustramos el hecho de que, digamos, en la salida del montaje del sensor termopar, eh, vean, se da una unión con los alambres, con los conectores del circuito, ¿no? Que son de cobre, ¿ya? Y aquí se producen un par de termopares indeseables. Pero el efecto se cancela, vean, por la dirección en la que, si hacemos un recorrido en cualquier dirección, las tensiones termoeléctricas que aparecerían al unir el metal A con el cobre, y acá el metal A con el cobre, si hacemos el recorrido en esta dirección o en dirección contraria, esas tensiones termoeléctricas se cancelan en el circuito. Esa es una ventaja de usar este montaje, ¿no? Eso no se puede obtener si usamos una sola unión. Además, vean que el circuito de compensación lo hemos simplificado. Aquí indicamos de un solo la tensión que aplicamos en la, en, en la entrada no inversora de este amplificador operacional. Esta tensión aparece en la entrada inversora y la salida será 2.81 voltios menos la caída en esta resistencia. Vean que ya que el transductor AD590 me produce 1 microamperio por grado Kelvin, aquí reescribo 1 microamperio por grado Kelvin como 273 microamperios más 1 microamperio por grado centígrado. Y este 2.81 voltios sirve para cancelar el efecto de este término constante. Vean, se cancela con 2.81 y me queda solo este término que representa la temperatura en grados centígrados. Y con este valor de resistencia me produce 10.3 menos 10.3 milivoltios por grado centígrado. Obviamente, en este momento, eh, es decir mucho, pues que todos entendemos perfectamente cómo funciona este circuito. Pero nos pone un punto en nuestro temario para, digamos, estudiar amplificadores operacionales. Tenemos que entender bien cómo funciona esta parte. Este circuito de arriba es un amplificador diferencial. La entrada está flotando, vean, ninguna de las dos entradas del amplificador está aterrizada. Por lo tanto, este es un amplificador especializado en amplificar diferencias de tensión. Es un poco complicado, es una consecuencia del amplificador inversor con una red T a la salida, pero en este caso, digamos, llevado al amplificador diferencial, lo cual va a ser más complicado. Esto lo que me permite es obtener ganancias altas sin usar resistencias demasiado grandes en mi circuito, ya que, por ejemplo, si este fuera el 741, lo cual no sería recomendable, 250K está en el límite de lo que se puede usar, es decir, en el límite del valor de resistencia permitido con un 741. Vean que si este valor es necesario para obtener la ganancia de 200, ¿ya? La ganancia de 200 que da este amplificador diferencial. Al mismo tiempo que me da una cierta impedancia de entrada, ¿ya? Que viene dada por estas dos resistencias, ¿ya? Entonces, también, digamos, tenemos que hacer un temario de amplificadores hasta llegar a este punto para entender cómo trabaja. Si entendemos cómo trabaja todo este circuito, pues ya vamos a estar bastante bien ubicados en relación a circuitos de acondicionamiento de señal con amplificadores operacionales.
La primera tarea para el diseño del circuito de la figura anterior, del slide anterior, es calcular la sensibilidad. Ya cuando presentamos las tablas, habíamos marcado lo que ocurre en tres puntos de las tablas. En 0 grados, la salida es 0 milivoltios. En 25 grados, vemos lo que ocurre pues, alrededor de 25 grados, ¿ya? De manera que podemos calcular, digamos, la variación delta V, que sería pues esta tensión termoeléctrica menos esta, dividido entre la variación de temperatura, que son 2 grados. Y el resultado son 51.5 microvoltios por grado centígrado. Esa es la sensibilidad. Y yo necesito conocerla para cancelarla posteriormente. Y también tenemos la temperatura eh, que, que vamos a censar con este, digamos, con esta unión. T1 va a ser 200 grados centígrados. ¿Ya? Vean, son casi 11 milivoltios. En esta tabla se muestra, digamos, el coeficiente Seebeck, que es el cambio de tensión contra el incremento de temperatura para varios tipos de termopar a temperatura ambiente. Entonces, para el tipo J, que es para el cual se ha desarrollado este ejemplo, vean, aquí esta tabla dije que es un 52, se ha aproximado. Nosotros hemos visto que es 51.5. Y para el tipo K es de 41. Ya hemos adelantado que el tipo K es eh, el termopar preferido de los diseñadores. Y si no lo habíamos adelantado, pues en este momento lo estamos declarando. El tipo K es el favorito de los diseñadores. ¿Por qué? Porque la sensibilidad o el coeficiente Seebeck se mantiene aproximadamente constante en un rango amplio de temperatura. Vean, para el tipo K, eh, el coeficiente Seebeck se mantiene aproximadamente constante desde 0 hasta 1000 grados centígrados. Para el tipo J se mantiene constante, digamos, desde unos 100 grados hasta unos 500 grados, pero abajo de 100 grados cambia dramáticamente y arriba de 500 también. Entonces, en esos términos, el tipo K, el termopar tipo K, se comporta de una manera más amigable con los diseñadores. Y regresamos a la slide anterior, ¿no? ¿Ya? Aquí mostramos el valor que nosotros hemos calculado. En la slide anterior, esto se aproximaba a 52. ¿Ya? Así, digamos, pues hacemos énfasis sobre lo que estamos calculando. La sensibilidad eh, a temperatura ambiente. ¿Ya? Claro, digamos, en nuestro caso estamos usando un termopar eh, tipo J, ya que digamos que nosotros tenemos que rediseñar todo esto para el tipo K en algún momento. En esta slide se muestra lo que haría el amplificador si no usáramos ningún tipo de compensación de la unión fría. Ya hemos dicho que la tensión termoeléctrica en extremos del montaje del sensor termopar incluye las dos uniones de AB. Con estos valores de resistencia, vean, el amplificador me da una ganancia de aproximadamente 200. ¿Ya? 200 VAB. Le hemos puesto VO' porque no es la salida pues, de nuestro circuito. Le hemos quitado, aquí va la salida del circuito de compensación. Pero queremos entender solo cómo funciona esto. Imaginémonos de que la unión que se encuentra eh, con el propósito de censar la temperatura que queremos medir, la ponemos a 0 grados. Vamos a usar superposición.
y la salida obedece solamente a la unión de referencia. Y si la sensibilidad alrededor de 25 grados centígrados de la unión de referencia, en este caso, ¿verdad?, tipo J es 51.5 microvoltios por grado centígrado, entonces a la salida, si multiplicamos por 200 esa sensibilidad, lo que vamos a tener es más 10.3 milivoltios por grado centígrado, ya que recuerden de que la unión sensora y la unión de referencia se encuentran conectadas con polaridades opuestas. La unión de referencia contribuye en estos terminales con una tensión negativa y la ganancia del amplificador es negativa, entonces la salida sería más 10.3 milivoltios por grado centígrado. Eso sería la sensibilidad alrededor de la temperatura ambiente multiplicada por la ganancia de este amplificador. Esto es lo que queremos cancelar. Aquí está nuestro circuito de compensación. Eh, lo que deseamos es producir a la salida menos 10.3 milivoltios por grado centígrado, precisamente para cancelar la salida del circuito del slide anterior, que es más 10.3 milivoltios por grado centígrado de temperatura. La D590 me produce una corriente de 1 microamperio por grado Kelvin. Esta corriente circula en esta resistencia de 10.3 K. Aquí desglosamos el microamperio por grado Kelvin en un término constante de 273.3 microamperios más 1 microamperio por grado centígrado. También vean que una parte del circuito se dedica para generar este nivel de tensión. En este caso, para este tipo de termopar, es 2.81 voltios. Como este circuito tiene retroalimentación negativa, vean, ya corregimos el operacional, lo habíamos colocado con polaridades equivocadas. Entonces, como hay retroalimentación negativa porque esta resistencia conecta la salida con la entrada inversora, esta tensión aparece en este punto. De manera que la tensión de salida es la tensión en la entrada inversora menos la caída en esta resistencia. Vean que la función de este nivel fijo de tensión de 2.81 voltios es cancelar el término constante en la expresión de la corriente. Es decir, 273.3 microamperios equivale a 0.273 miliamperios. Por 10.3K me da aproximadamente 2.81 voltios. Entonces, con esta tensión yo cancelo este término constante. Y lo que me queda es solamente el efecto de este término que cambia con la temperatura en grados centígrados. Aquí está digamos, el manejo completo y eso me da menos 10.3 milivoltios por grado centígrado. Obviamente, tal como lo he adelantado, vamos a profundizar en el análisis de estos circuitos en las clases siguientes. En el circuito de compensación de la unión de referencia se ha usado un transductor de temperatura integrado, un AD590, ¿no? En esta hoja de especificaciones el fabricante indica que el rango de aplicación se extiende desde menos 55 grados centígrados hasta más 150 grados centígrados. Pero en realidad eso depende de la versión. Las versiones más económicas llegan hasta 105 grados centígrados. Entonces uno debe tener cuidado a la hora de aplicar este tipo de transductor. Otra cuestión con este tipo de transductor es el precio. Aquí presentamos el resultado de una búsqueda. Es digamos, este sitio, Jameco Electronics, es una tienda en la cual, pues, durante años
Nosotros hemos, en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, digamos, adquirido, ordenado componentes electrónicos, ¿verdad? Eh, y, digamos, puesto que es un minorista, pues los precios en algunas ocasiones no son tan bajos, ¿verdad? En este caso, vean, este transductor, pues, que no es económico, aparece, digamos, si lo compramos en cantidades unitarias, cuesta $15. Esto no es poco, ¿verdad? Otra alternativa, digamos, para más económica para diseñar la compensación de la unión de referencia es la que se muestra en este circuito. Esto viene pues de una aplicación desarrollada por eh, el fabricante Maxim. Maxim hace circuitos integrados, ¿verdad? Y en este caso ilustra la aplicación de dos de sus circuitos para compensar la unión de referencia. Vean que eh, este circuito es un convertidor analógico digital, ¿ya? Que tiene varias entradas. Eh, y además aquí hay un sensor de temperatura que debe estar, digamos, midiendo la misma temperatura que el conector del termopar. En este caso, la unión de referencia se encuentra en este conector, ¿ya? De manera que lo único que sale de aquí es la unión sensora, digamos, que se coloca en el ambiente en el cual queremos medir la temperatura, ¿ya? Entonces vean, en esta nota de aplicación se usa este sensor de temperatura integrado y, y de alguna manera nos aseguramos de que va a sensar la misma temperatura a la que se encuentra el conector del termopar. Y entran separadamente las señales a este convertidor porque tiene varias entradas. Hay que decir que nosotros podemos hacer esta aplicación sin necesidad de usar este convertidor. Podríamos entrar a un microcontrolador PIC. El microcontrolador PIC tiene eh, varias entradas analógicas. Entonces, lo que necesitamos es aplicar el mismo concepto, ¿no? ¿Por qué menciono el microcontrolador PIC? Porque durante algunos años es el que se ha estado, digamos, usando en los cursos de microcontroladores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Aquí hay algunos detalles. En primer lugar, para esta aplicación, los detalles son este sensor integrado y el conector. Esto no sería mayor problema en otra aplicación, pero con los termopares las cosas se pueden complicar. En primer lugar tenemos el- el sensor, es un circuito integrado. Hay que decir que la forma pues dificulta un poco colocarlo eh, muy cerca del conector del termopar que contiene la unión de referencia, pero lo bueno es que es barato, ¿verdad? En comparación con el AD590 que vale $15, este sensor de Maxim, eh, en este caso lo hemos buscado en esta tienda, DigiKey, es muy popular entre los que hacen diseño electrónico. Vean, DigiKey lo ofrece por $2.31. Es una gran diferencia, ¿no? Vale menos de la quinta parte que el otro, ¿verdad? Además, decíamos, el otro problema es el conector del termopar, ¿verdad? Eh, Afortunadamente, en la nota de aplicación está especificado y le voy a presentar el resultado de la búsqueda que hice del conector. Existe, lo fabrica Omega, que es una compañía que se dedica solo a este negocio de los sensores, los transductores y los sistemas relacionados. Y existe, pero lo venden
solo por paquetes de 100. El paquete de 100 vale 270 euros. Eso quiere decir que nosotros a lo mejor no lo podríamos comprar. En algún proyecto, digamos, en el que se pretenda aplicar termopares, si el circuito en el que van a conectar el termopar no tiene ya el conector, un conector de este tipo, hay que asegurarse de conseguirlo anticipadamente. Y vean que este conector es para termopar tipo K. Ojo, ¿verdad? Ya con eso. Con los termopares, los metales de los que se hacen los conectores son importantes, ya son exclusivos para un tipo de termopar. Aquí está un poco lo que tiene, vean, aquí se ilustra cómo entraría el termopar con su conector en este es el circuito impreso en el que está el conector eh, que aquí aparece el conector que hemos estado presentando, ¿verdad? Entonces llegamos con nuestro termopar y nos conectamos ahí y aquí está nuestro sistema de medición, ¿ya? También encontré, digamos, no estoy seguro de que haga la misma función, pero aparentemente sí. Aquí entraría el termopar con su conector y esto es lo que iría al circuito impreso. Y este si lo venden por unidad, vale 3.50. Entonces, bueno, a la hora de un proyecto del mundo real, ustedes tienen que hacer una búsqueda de estos accesorios. Esto es tan importante como estudiar la teoría, ¿ya? Y lo que hay que saber es que, digamos, estos conectores son específicos para un cierto tipo de termopar, ¿verdad? Otra opción de diseño para la compensación de la unión fría, vean en este caso, nos indican, este es el conector del termopar, aquí está la unión de referencia, ojo, ¿verdad? Y esta es la unión de medición. Por lo tanto, la tensión termoeléctrica aparece entre estos dos alambres o entre estos dos conductores. Aquí estamos en el circuito impreso. Estos son trazos de la tarjeta de circuito impreso y aquí está nuestro amplificador. En este caso, esta aplicación viene de Analog Devices y ellos, eh, digamos, tienen este amplificador dedicado para amplificar la señal de un termopar tipo K. Eso es lo que dice acá en este texto, ¿ya? Entonces tiene una ganancia que es adecuada, ¿verdad? Pero además, internamente tiene un sensor de temperatura que va a compensar la tensión producida por la unión de referencia a temperatura ambiente. Tienen que estar muy cerca, ¿ya? Para sensar la misma temperatura. Entonces vean los fabricantes ofrecen diferentes opciones, pero también aprovechan el mercado, ¿verdad? Aquí hay otros circuitos que son filtros, ya para, digamos, tratar las señales de modo común que pueden haber acá, ¿ya? A la salida también hay un filtro, ¿ya? Y bueno, este circuito me produciría 5 milivoltios por grado centígrado si yo uso un termopar tipo K, ¿ya? Compensado internamente este amplificador para un termopar tipo K. Interesante, ¿verdad? Pero hay que conseguirlo. Y además, no es tan trivial conseguir un conector adecuado, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, eh, aquí se nos muestra el desempeño pues, de la solución mostrada en la slide anterior, ¿verdad? Ya digamos, esto funciona para medir temperatura con un termopar tipo K en el rango de menos 25 grados hasta 400 grados. Y el rango de la unión de referencia puede, digamos, variar de 0 a 50 grados. Y hay varios niveles de exactitud, ¿verdad? Que en este caso, pues, dependen de la exactitud del amplificador dedicado para el termopar. También hay que decir que
algunos multímetros o testers, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Incluyen la función de medición de temperatura, generalmente usando un termopar tipo K. Entonces vean que el termopar, propiamente dicho, con su conector, es esta parte. Y este es el conector del termopar que contiene la unión de referencia. Y esto entra a nuestro medidor, a nuestro tester o multímetro digital, ¿verdad? Entonces, eh, algunos fabricantes eh, de multímetros digitales incluyen la medición de temperatura, pero no incluyen este accesorio en la configuración básica. Hay que comprarlo separadamente, ¿verdad? Y no es muy caro, ¿verdad? En este caso esto apareció en una empresa de venta de componentes electrónicos inglesa, 11 libras, ¿verdad? 11.57 libras. Y bueno, ahí con los impuestos ingleses eso se sube hasta 13.88. Pero bueno, es interesante, ¿verdad? Aquí se muestra una aplicación. En este caso, pues un multímetro, pues ya de un cierto nivel, que tiene la función de medición de temperatura. Vean, ahí dice grados centígrados, ¿ya? Y eh, esto es en un seminario de Texas Instruments. eh, este ingeniero está tomando café y pues quiere comprobar la temperatura del café. Vean, el termopar junto con su conector llega hasta acá, ¿verdad? Y este es el conector que contiene la unión de referencia, ¿ya? Importante porque este instrumento de medición internamente va a compensar la tensión termoeléctrica que se produce en la unión de referencia, ¿verdad? Y me da un resultado aproximado, ¿verdad? Habíamos mencionado en la clase pues que en internet eh, se encuentra disponible algún material, ¿verdad?, de interés para estos temas de instrumentación. En este sitio, Control en Automation, vean, hay un libro en línea, ¿verdad? El capítulo 21 tiene que ver con la medición de temperatura y digamos hay una buena discusión de termopares, quizás la mejor que yo he encontrado, ¿verdad? Esto se puede leer en línea o se puede descargar en PDF el libro completo, ¿ya? Pero para descargar el libro tienen que inscribirse en este sitio, ¿verdad? Yo lo hice usando el correo institucional de la universidad y no tuve ningún problema, ¿verdad? Inmediatamente me habilitaron para tener acceso a todo el sitio. Entonces les recomiendo eso. El único pero es que esto está en inglés, ¿verdad? Pero aquí viene el pero del pero. Eh, en este campo y luego en el campo profesional, cuando ustedes ya trabajen, pues no saber inglés es como inscribirse en una carrera de los 100 metros y tener una lesión en el pie, ¿verdad? ¿Ya? Digamos, el que no sabe inglés, pues ya les adelanto, está en una gran desventaja, ¿ya? Entonces, pues bueno, tienen que, eh, los que todavía no pueden leer en inglés, tienen que ponerse a la altura de las circunstancias, ¿verdad? O encontrar este material en español, ¿verdad? Si es que eso existe. Bueno, una vez que uno se inscribe, se registra, aquí le ponen join, una vez que se unen a esta comunidad, eh, digamos, este es el libro. Aquí pueden ver 3.300 páginas. El capítulo 21 es el de medición de temperatura, pero hay muchos capítulos interesantes. Bueno, de hecho todo el libro, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que es gratis, ¿verdad? Aquí están las referencias.
incluyendo pues digamos referencias para la parte conceptual, sobre todo de los sensores capacitivos e inductivos, viene del curso de Delft. Luego algunas aplicaciones para medir humedad relativa, la 3 y la 4 pues vienen de Analog Devices, las tablas vienen de Omega. La referencia 6 es importante. The Art of Electronics es nuestra base para el estudio de los amplificadores operacionales. El capítulo 4 de la segunda edición es altamente recomendable que lo busquen en internet y lo descarguen. También en las notas de clase que están en los sitios de instrumentación de nuestra asignatura de años pasados, hay un capítulo de amplificadores operacionales y otro de sensores y transductores. Bueno, eso puede, pues, les puede, digamos, hacer el equivalente pues, de tener The Art of Electronics. Luego el AD590, aquí está, y aquí pueden descargar las especificaciones. También en el librito de Chaingold que presentamos la semana anterior, pues hay muchas aplicaciones con el AD590. Luego mostramos la alternativa de Maxim para el diseño de una compensación de la unión fría. Y también en Analog Devices tratan en este artículo el tema de la compensación de la unión fría. Y finalmente pues tenemos el sitio de Control Automation en donde pueden descargar este libro. Muy bien, es todo por esta semana.